Hola, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? En esta ocasión seguiremos desarrollando integrales indefinidas por el método de sustitución trigonométrica. Esta integral dice: la integral del diferencial de x sobre x por raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Para desarrollar esta integral, en primer lugar tenemos que identificar el problema y buscar una estrategia. La integral contiene una raíz cuadrada de la forma raíz cuadrada de la constante a al cuadrado más x al cuadrado. Esto sugiere una sustitución trigonométrica. Sin embargo, la presencia de la x que está multiplicando a la raíz complica un poco la situación. Entonces, si analizamos estas características de la integral, sí nos damos cuenta que corresponde una sustitución trigonométrica. Cuando tienes expresiones con la forma de una constante al cuadrado más x al cuadrado, la sustitución trigonométrica más común es x igual a por tangente del ángulo θ. Entonces, a es una constante. En este caso, a es igual a 1. Una constante es un número que no cambia. Entonces, esto es igual a la integral indefinida del diferencial de x sobre x por raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado. Raíz cuadrada de la constante al cuadrado más x al cuadrado corresponde al despeje de la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos que dibujar el triángulo rectángulo y nos queda nuestro triángulo con su ángulo θ, su ángulo de 90 grados, la hipotenusa, que corresponde cuando el caso es una suma de dos expresiones elevadas al cuadrado bajo el radical, obviamente 1 elevado al cuadrado, se deduce que es 1, por lo tanto el cateto adyacente es igual a 1 y el cateto opuesto es igual a x. Cuando tienes expresiones con raíz cuadrada de la constante a al cuadrado más x al cuadrado, la sustitución trigonométrica más común o la más apropiada en este caso es tangente del ángulo θ es igual a el cateto opuesto al ángulo dividido entre el adyacente. Obviamente, x dividido entre 1 es igual a x solamente. Por lo tanto, tangente del ángulo θ es igual a x. Ahora necesitamos encontrar el diferencial y la expresión de la raíz en términos del ángulo θ. Entonces, el diferencial de tangente del ángulo θ es igual a secante del ángulo θ al cuadrado diferencial del ángulo θ. Ahora, encontrar la expresión de la raíz en términos del ángulo θ. Y nos queda que la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado tenemos que sustituir. Nos queda como raíz cuadrada de 1 más tangente del ángulo θ al cuadrado. Entonces, si acomodamos el exponente 2 en la función trigonométrica, nos queda como raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado del ángulo θ. Solamente hicimos la sustitución del valor de x bajo el radical de la expresión que está en el integrando de la integral indefinida. Y ahora decimos la integral indefinida de secante del ángulo θ al cuadrado, diferencial del ángulo θ, sobre x por raíz cuadrada de 1 más tangente del ángulo θ al cuadrado. Y esto es igual a la integral del diferencial de x sobre x por raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. En este paso se ve claramente que hicimos las sustituciones del diferencial de x, que corresponde a secante del ángulo θ al cuadrado, por el diferencial del ángulo θ, sobre x por raíz cuadrada de 1 más tangente del ángulo θ elevado al cuadrado. Ahí está la otra sustitución. Solamente nos falta sustituir el factor x que multiplica a la raíz cuadrada y acomodar el exponente en la función trigonométrica, tangente del ángulo. Y entonces nos queda la integral indefinida de secante al cuadrado del ángulo θ, diferencial de θ, sobre tangente del ángulo θ, que es el valor de x, por la raíz cuadrada de 1 más tangente del ángulo θ al cuadrado. Por lo tanto, en función del ángulo θ, la integral principal,
queda expresada de esa forma. Luego recordamos la identidad trigonométrica: 1 más tangente del ángulo θ al cuadrado es igual a secante del ángulo θ al cuadrado. Y esto implica raíz cuadrada de 1 más tangente del ángulo θ al cuadrado es igual a secante del ángulo θ al cuadrado, y esto es igual al valor absoluto de secante del ángulo θ. Entonces podemos simplificar aún más la integral original y escribimos la integral de secante al cuadrado del ángulo θ, diferencial de θ, sobre tangente del ángulo θ por secante del ángulo θ. Luego aplicamos la propiedad de la división de potencias de igual base y distinto exponente. En este caso, secante al cuadrado del ángulo θ está en el numerador y secante del ángulo θ elevado a 1 está en el denominador, y nos queda secante elevado a 2 menos 1 del ángulo θ. Conservamos la base, que en este caso es secante del ángulo, y restamos los exponentes. Entonces, por esta propiedad nos queda secante del ángulo θ. Por lo tanto, en el integrando sustituimos y nos queda la integral indefinida de secante del ángulo θ, diferencial del ángulo θ, sobre tangente del ángulo θ. Ahora dibujamos el triángulo rectángulo para seguir con la secuencia. Ahora convertimos secante del ángulo θ y tangente del ángulo θ en términos de seno y coseno del ángulo θ. Luego decimos que secante del ángulo θ es igual a 1 sobre coseno del ángulo θ. Secante del ángulo es el inverso multiplicativo de coseno o su recíproco. ¿Qué quiere decir esto? Que al multiplicar esta fracción 1 sobre coseno por coseno se convierte en 1. Ese es el significado del inverso multiplicativo. Luego, tangente también se puede escribir como seno del ángulo dividido entre coseno del ángulo. Entonces tenemos que sustituir estas igualdades en el integrando, y decimos la integral de 1 sobre coseno del ángulo θ, diferencial del ángulo θ, sobre seno del ángulo θ entre coseno del ángulo θ. En el numerador hay una fracción y en el denominador hay otra fracción. El diferencial lo podemos acomodar a un costado de la fracción y nos queda de esta forma. Entonces, cuando tenemos una fracción de dos fracciones, tanto en el numerador como en el denominador, la fracción que está en el numerador se multiplica por la fracción que está en el denominador, pero la fracción del denominador en forma invertida. Luego decimos la integral de 1 sobre coseno del ángulo por coseno del ángulo sobre seno del ángulo diferencial del ángulo θ. Coseno del ángulo θ que está en el numerador contiene a coseno del ángulo θ que está en el denominador una vez. Por lo tanto, nos queda como la integral indefinida de 1 sobre seno del ángulo θ diferencial del ángulo θ. Ahora, cuando escribimos 1 sobre seno del ángulo θ, nos referimos a la cosecante del ángulo θ, que se abrevia como CSC, cosecante del ángulo θ diferencial del ángulo θ. La integral de cosecante del ángulo θ es una integral directa y conocida. Hay varias formas de resolverla, pero es importante conocer la forma directa. Entonces, esto nos queda al integrar de la siguiente forma: es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de cosecante del ángulo θ más cotangente del ángulo θ más la constante de integración. Ahora volvemos a construir el triángulo rectángulo con el objetivo de visualizar de mejor manera las razones trigonométricas cosecante del ángulo θ y cotangente del ángulo θ. Entonces, cosecante del ángulo θ es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, y esto equivale a raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado sobre x, que es el cateto opuesto. Luego, cotangente del ángulo θ equivale a el cateto adyacente, que es 1 entre el cateto opuesto. Esto quiere decir cotangente del ángulo θ es igual a 1 sobre x. Y esto implica
La integral de cosecante del ángulo θ, diferencial de θ, es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado sobre x más 1 sobre x más la constante de integración. En este paso usamos el triángulo rectángulo y las relaciones trigonométricas para expresar el resultado en términos de la variable x. Luego escribimos la integral original, que es la integral del diferencial de x sobre x por raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado sobre x más 1 sobre x más la constante de integración. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta integral por sustitución trigonométrica. Esta integral corresponde a la segunda forma, que es el resultado de la hipotenusa, cuando existe un signo más. Un radical, dos expresiones al cuadrado sumadas, corresponde a la hipotenusa. En el video anterior vimos el cateto adyacente. Nos falta realizar un ejercicio con el cateto opuesto. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.